Muy bien, vamos a empezar porque el día de hoy tenemos dos puntos a tratar muy interesantes y es nuestra última reunión, nuestra última charla para poder terminar lo que es nuestras condiciones básicas de funcionamiento en las instituciones educativas, en este caso privadas, ¿no? En este caso privadas, sin embargo, recuerden que es aplicable también para las instituciones educativas públicas. Vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. Vamos a ver los dos últimos temas, las dos últimas condiciones, que son los servicios complementarios, que tiene relación con el bienestar y la seguridad de los estudiantes, y el otro punto que es relacionado a la parte económica, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la organización educativa en relación a la condición de la previsión económica y financiera que debe garantizar y sostener el servicio educativo para una buena calidad del aprendizaje. Bien, vamos a iniciar entonces con la presentación. Les voy a pedir igual, voy a hacer la charla, todo lo que corresponde a lo que es el tema. Vamos a hacer un trabajo en equipo, un trabajo grupal. Somos pocos, esperemos que en el transcurso pues vayan completando. Hoy también al finalizar va a estar ya a su alcance para que ustedes puedan desarrollar el examen, que es sencillo y que hemos visto durante todo este tiempo un poco conversando. Empezamos entonces. Empezamos con nuestra sesión. Lo que sí les voy a pedir, por favor, es sus audios, mantenerlos apagados para poder dar inicio real y todos podamos estar atentos. Perfecto. Empezamos. Utiliza la cámara, ¿no? Ok, vamos. Empezamos entonces con nuestro último tema, que son la condición número 5 y la condición número 6, ¿no? Servicios complementarios que garanticen la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes. Para ello, vamos a tener en cuenta tres condiciones esenciales. Uno es el servicio de alimentación. Dos, el servicio de salud. Y por último, el servicio de soporte psicológico. Entonces, vamos a ir viendo cómo nosotros, dentro de nuestra organización, vamos teniendo en consideración esta seguridad y este bienestar para los estudiantes. Dentro de lo que es el servicio de alimentación, tenemos una normativa, y esa normativa incluye efectivamente desde el Ministerio de Salud, con relación a lo que es la promoción de una alimentación saludable en las instituciones públicas y privadas. Por eso les decía que no solamente es las condiciones para los privados, sino también para los públicos. Y desde MINSA ya nos van orientando cómo nosotros tenemos que ir viendo lo que corresponde a la alimentación de nuestros estudiantes. Pero antes yo quiero más o menos iniciar haciendo un recordaris a todos ustedes. Hubo una época en que en diferentes países, excepto en algunos, la alimentación se daba de una manera bastante, digamos así, consecuente con lo que había dentro del medio, ¿no? Por ejemplo, en algunos países se daba mucho a la comida fácil, a la comida que tenía muchas grasas, y empezaban los chicos a subir de peso, a tener colesterol, a tener triglicéridos, a sufrir del corazón, de exceso en cierta manera, de lo que corresponde al equilibrio que debería tener cada estudiante en su edad promedio, ¿no? Si un niño normal debería pesar un promedio de 45 kilos, 50 kilos, ¿no? Un adolescente normal, habían jóvenes que ya sobrepasaban esos límites, dependiendo también de su talla, de su estatura, ¿no?
Entonces comenzaron a salir normas desde los ministerios de salud y el gobierno peruano no es ajeno también a ello, porque en los kioscos, si ustedes recordarán, cuando uno estudiaba, pues también nos vendían, si bien es cierto, los pancitos, vendían fruta, también vendían gaseosas, vendían snacks que podían afectar al desarrollo y al desenvolvimiento de nuestros procesos educativos y aprendizajes en sí, ¿no? Salíamos de repente, los que hemos estudiado en colegios nacionales, públicos, salíamos y encontrábamos a la señora en la esquina con una carreta o con un kiosco en el cual vendían azúcar, gomitas, manzanas azucaradas, este, los famosos siete sabores en las esquinas. Entonces, había una descompensación de la alimentación, ¿no? En la cual les pido por favor apagar sus audios, encarecidamente, para poder continuar. A ver, Sí, mi amor, tiene capacitación. Rosa, ¿Y eso? Rosa Nolasco. Rosa, ¿estás presente? Rosa. Sí, estoy presente, pero mi audio está apagado, recién lo encendí. Perfecto. Rosa, ¿te puedo pedir por favor que me apoyes para poder apagar a las personas que a veces se les prende el audio? Te puedo poner como en coanfitrión para que me puedas apoyar, por favor. Ok, te estoy colocando como coanfitrión para que por favor me apoyes, Rosa, en apagar los audios cuando estemos en las exposiciones. Muchísimas gracias. ¿Cómo lo apago? ¿Dónde ingreso? Simplemente en la parte donde está tu recuadro dice silenciar. Si te das cuenta, en el mismo cuadrito de tu vas, en tu máquina, pones ahí a cualquier persona y ahí está, dice solicitar para activar su audio o en todo caso silenciar. Entonces cuando alguien encienda su audio, tú le pones silenciar y se va a apagar el audio. Nada más, por favor. Muchísimas gracias, Rosa. Voy a intentarlo, ya, gracias. Gracias a ti, más bien. Entonces, continuamos. Continuamos con lo que es la parte de esta normativa, ¿no? Entonces, el MINSA no es ajeno a ello y empieza a elaborar también lineamientos para lo que es la promoción y protección de una alimentación saludable en las instituciones educativas. En el 2019, el Ministerio de Educación hace lo mismo, aprueba una norma técnica denominada Orientaciones para la promoción de la alimentación saludable y la gestión de kioscos, cafeterías y comedores escolares saludables en la educación básica. En el 2020, el MINSA de nuevo aprueba un documento llamado Criterios de Evaluación a Kioscos y Cafeterías, porque antes también igual, ¿no? ¿Tú conoces a alguien que quiera trabajar acá? Sí, ya, llámalo. Que venga, que trabaje, ¿no? Entonces, para que no haya eso, se comienza a saber cuáles son los criterios que deben tener estos kioscos o cafeterías y comedores que debe tener cada institución educativa, tanto pública como privada, para que la alimentación que vaya a proporcionar a los estudiantes y a los docentes sea una alimentación saludable. El Ministerio de Educación, en la resolución ministerial, la 054, también aprueba los criterios de diseño para ambientes de servicios de alimentación en los locales educativos de la educación básica. O sea, ya no es solamente un kiosco. Si yo tengo la jornada completa, que es aproximadamente hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde en algunas instituciones, entonces yo tengo que tener un comedor para poder brindar la alimentación dentro de lo que corresponde a el servicio que se debe brindar a los estudiantes. Bien. Este componente, que es el servicio de alimentación, tiene por finalidad definitivamente garantizar... Buenas noches, mi WhatsApp está bloqueado, recién lo han desbloqueado. Buenas noches, mamita. Mi WhatsApp estaba bloqueado, recién lo han desbloqueado ya. Voy a corregir, ¿ya? Y se lo envío. A ver, sigamos.
No pasa más, ¿ah? Ya. A ver, por favor, les pido apagar sus audios para poder continuar. Bien, entonces continuamos. A ver, ojalá que ya no haya más interrupciones. Este componente de la alimentación que es imprescindible en la formación de nuestros estudiantes y también a nuestros padres de familia, saber qué educar, qué dar de comer, qué insumos se debe tener, qué raciones de alimentos saludables debe contribuir al desarrollo del bienestar de cada uno de los chicos. La institución tiene que promover una alimentación saludable en esos espacios especialmente diseñados para tal fin, ¿no? Como los kioscos, comedores y cafeterías escolares. En casa, a veces solemos dar a nuestros hijos gaseosas, dulces, ¿no? Y pensamos que también cuando vamos a iniciar un compartir en el colegio, tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Debemos llevar las mismas cosas para poder compartir con los estudiantes, con sus compañeros. Suele pasar que muchas veces hay niños que tienen alergias, hay niños que no son compatibles con algunos alimentos que se puedan compartir y que hacen daño más bien a la salud, ¿no? Los ponen en un momento activo, los enciende y luego viene una decadencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros podamos llevar. Entonces, lo ideal es definitivamente ver qué alimentos saludables puedo yo enviar a mis hijos. Y ahora en el trabajo grupal vamos a hacer ese tipo de comentarios. En el componente de servicio de alimentación, el indicador nos dice que la institución tiene que promover una alimentación saludable en los kioscos, comedores y cafeterías que se encuentren ubicados dentro de los locales educativos que tiene la institución educativa, ¿no? Y cuando corresponde. Ese documento primero tiene que tener un contrato o documento suscrito con un tercero para la provisión de este servicio de alimentación. Y ese contrato tiene que ser un contrato con notaría, un contrato bien redactado, donde yo pueda decir cuáles son las condiciones, el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3, a qué me comprometo, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que voy a vender, en qué horario voy a vender, qué condiciones voy a tener, cuánto voy a aportar. O sea, quién va a pagar la luz, quién paga los servicios, porque todo eso tiene que estar dentro del documento para que no haya ningún tipo de problemas con la persona que vaya a suministrar ese servicio. Constancia de adjudicación. Si yo hago un contrato, eso quiere decir que tiene que haber un listado de kioscos y comedores saludables con que cuente la institución, ya sea por local educativo, ¿no? Entonces, tengo que adjuntar que hay ha habido varias personas o de repente empresas que se han presentado y tengo que tener un listado de cada uno de ellos, ¿no? Como para que yo pueda saber qué es lo que realmente necesita mi kiosco y quién me ofrece la mejor oferta saludable para nuestros estudiantes. Y tengo que después verificar definitivamente, no puedo quedarme con ello. Luego tengo un tercero, que es un acta de supervisión de esos locales, ¿no? Tengo que estar constantemente. Para eso se puede hacer una comisión, un comité de lo que es alimentación saludable, e ir y comprobar que realmente la institución educativa, el comedor, el kiosco o la cafetería, realmente sirva lo que se ha comprometido, ¿no? O sea, ya sea los menús, los desayunos o en los descansos que tengan los estudiantes. A ver, algunos dicen, no hay que ser tan drásticos. Puede ser que tengan papita, puede ser que tengan chocolate, puede ser que tengan esto, puede ser que tengan lo otro. Tenemos que ver qué cosa realmente va a ayudar a fortalecer, en este caso, todo el proceso de aprendizaje para los chicos en cuanto a su alimentación. Muchas veces
por ejemplo, en provincia, suelen vender en las cafeterías o en los kioscos, les doy la última experiencia que he estado en Huaraz, y venden el chocho, ¿no? Y los chicos compran, o sea, yo decía, qué bien, ¿no? Porque primero que fortalecen la identidad de la zona, y el ceviche de chocho, y comen lo que es de allá, de la ciudad, y no es una alimentación mala, sino todo lo contrario, ¿no? Es algo que los va a alimentar, algo que los va a ayudar a crecer, ¿no? Entonces, también tenemos que ver qué cosas son lo que produce cada una de nuestras localidades y qué podemos ofrecerles a nuestros estudiantes para que ellos puedan tener, y hacer la supervisión constante. Como por ejemplo también estuve por Arequipa, y en una de las cafeterías me encantó que haya para la hora del almuerzo, no todos, algunos llevan sus almuerzos, algunos no, pero en esta institución educativa tenían rocoto relleno, ¿no? Con su pastel de papa. Entonces, hay instituciones educativas que sí realizan promueven este tipo de alimentación que ayuda al estudiante a comer sano, a comer saludable. Entonces, para ello, recuerden que tengo que hacer un contrato, que tengo que adjudicar a la persona que haya ganado, que tiene que haber un listado de estas personas y también de los kioscos que yo pueda tener, si es que tengo 1, 2 o 3 o 4 colegios, y tiene que haber actas de supervisión en los locales con indicadores, si es que realmente realiza, ¿no? Realiza en buenas condiciones, si es que lo tiene limpio, si es que está aseado, o sea, todo ello tiene que estar supervisado. El contrato tiene que estar suscrito definitivamente con un tercero para la provisión de este servicio de alimentación que tiene que ser necesariamente saludable, ¿no? En los comedores, en los kioscos. Este contrato o documento que es equivalente debe encontrarse suscrito por el promotor o el propietario de la institución o la persona jurídica, ¿no? o natural, proveedora del servicio. Y debe identificarse las partes contratantes, necesariamente la denominación, la razón social de la institución educativa, el número de RUC, descripción del lugar donde se va a prestar el servicio, indicar las direcciones correspondientes, yo vivo en tal sitio, si es que pasa algo, yo vivo en tal sitio, tener mucho cuidado en cómo se hace el contrato en sí, ¿no? Una fecha de inicio, una fecha de fin. Inicias el 1 de marzo, terminas el 31 de diciembre. ¿Cómo van a hacerlo? Como les decía, cómo van a hacer los pagos, cuándo vas a abonar, cómo van a hacer los recibos, qué beneficios puedo yo tener contigo como kiosco, como cafetería o como comedor, ¿no es así? Y para eso hay una resolución viceministerial que respalda este tipo de contrato, ¿no? La 054, que después la vamos a ver y la vamos a analizar para poder saber cuáles son esas diferencias de criterios y en cada una de nuestras instituciones y poder compartir nosotros qué cosa es lo que deberíamos ofrecer. Este contrato, este medio de verificación que está suscrito, debe incorporar cláusulas, ¿no? Como les decía, que establezcan el compromiso real de los lineamientos de la promoción y la protección de los alimentos saludables. Es posible tomar como referencia, hay una norma técnica, que es la 076, y ustedes pueden tener como referencia el anexo 11, orientaciones para la promoción saludable de la gestión de kioscos y cafeterías, y se encuentra en la resolución ministerial 076. Entonces yo puedo sacar ese anexo y puedo ver cómo tengo que hacer un contrato y me va a decir qué condiciones debe tener, ¿no? Como para poder saber qué cosa debe tener un kiosco saludable, un comedor o una cafetería. Aquí les puse yo la 076, efectivamente el anexo 11, que es el modelo de contrato de adjudicación. Debe estar el nombre de la entidad, ¿no? El concesionario, quién es, ¿no? A quién se va a denominar, con su código modular y todo lo demás. Y luego están las cláusulas, ¿no? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y eso lo vamos a encontrar en la resolución viceministerial 076. O sea, nos están dando documentos normativos en los cuales podamos regular realmente los kioscos, cómo tiene que ser su procedimiento de contrato previo a la adjudicación real, ¿no? ¿Cuánto tienes que pagar? Si es que debes dejar, cómo debes dejar la instalación, te dice todo.
como para que podamos realmente realizar una alimentación saludable dentro de nuestras instituciones educativas. Una alimentación saludable con una buena gestión, nuestros estudiantes estarían, bueno, no voy a decir que estén bien alimentados, porque de repente también en casa no hay lo suficiente, y tenemos que darle el soporte. Recuerden que para los públicos existe también lo que es Caliguar, ¿no? Entonces, ahí también hay un apoyo y un soporte. Cuando muy aparte de lo de Caliguar, estamos hablando de lo que son kioscos y cafeterías y comedores, ¿no? Que tienen un precio porque venden, le venden a los chicos. Contrato o documento suscrito debe tener, en caso de provisión del servicio de alimentación, eh, con distintos proveedores, debe presentarse el contrato equivalente con cada uno de ellos. Si, por ejemplo, el kiosco lo tiene una persona, el contrato con el kiosco. Si lo tiene el comedor otra persona, entonces, ¿cuál es la diferencia entre kiosco, comedor y cafetería? Entonces, tenemos que también tener en claro ello. Y la 076 me explica qué es un kiosco. Ya sabemos, creo que la mayoría de lo que es un kiosco es un lugar más pequeño, ¿no? Donde voy a vender algunas cosas. El comedor es un lugar donde voy a ir a almorzar, ¿no? Y la cafetería es un espacio mucho más pequeño donde vendo algunos snacks, digamos así, para poder comer entre los recreos, pero no ofrezco comidas, ¿no? Sándwich, jugos, eso puedo ofrecerlo. El comedor es mucho más amplio. El listado que debo tener, porque me pide el medio de verificación. Supongamos que yo sea propietaria de 2 instituciones educativas, entonces yo como dueña de 2 instituciones educativas o de una red de instituciones educativas, debo tener un listado de todos los comedores y cafeterías de acuerdo a lo que yo estoy dando en cada institución. Debo hacer una declaración jurada al representante legal, ¿no? Diciendo que esos espacios cumplen con la normativa sectorial que está emitida por el Ministerio de Salud. Tienen agua, tienen desagüe, tienen luz para poder tener todos los servicios o los insumos para poder ser después consumidos, ¿no? Entonces, hay una alimentación segura. Eso lo encontramos en la 054. ¿Qué consideraciones debo tener entonces? Permite verificar si se cumple lo establecido en la normativa sectorial emitida por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación sobre el diseño y funcionamiento. Recuerden, entonces tengo que ver un medio de verificación que me diga que sí, efectivamente yo estoy dando una alimentación saludable y también al mismo tiempo el diseño del kiosco, del comedor o de la cafetería son las adecuadas y pertinentes para que los chicos, los docentes, los estudiantes puedan acercarse a consumir. Durante esta actividad de supervisión, el supervisor va a registrar en los medios de verificación las verificaciones sobre él o los kioscos que tengamos, ¿no? Son de uso exclusivo para esos fines, o sea, no puede ser utilizado para otra cosa. O sea, no es que el comedor va a ser utilizado para rentarlo para que otra institución o al frente haya una empresa y vengan a consumir. No, eso no está permitido. Es para el uso exclusivo de lo que correspondería a la institución educativa. El acta de supervisión debe contener el registro fotográfico, o sea, nos van a ir a tomar fotos de cómo está el kiosco. No vaya a ser que en alguna institución educativa tengan un kiosco y que no sea saludable, o que no sea salubre, ¿no? Que encuentren de repente insectos, ¿no? Que encuentren roedores, o que también en el comedor o en la cafetería encuentren ese tipo, o que cuando abran de repente el frigidero encuentren comida que no está en buen estado. Entonces, el supervisor va a tomar fotos y que está indicando de que sí, los indicadores son aplicables a las instituciones educativas y que cumplen con lo que se les ha remitido. Tenemos otro componente que es el de salud. Muy bien. El de salud nos dice que deben contar con un botiquín de primeros auxilios para atender las situaciones de urgencia que se puedan presentar en la institución. Para ello, tengo 2 medios de verificación, un inventario y un acta. En el inventario tengo que estar listado todo lo que tiene que tener y describir lo que tiene el botiquín escolar. Y en el acta, la institución, los locales donde brinda los servicios de educación básica, ¿no? O sea, el acta de supervisión, donde va a decir que sí tiene realmente un medio, un lugar donde pueda ser atendido por el personal indicado
¿no? Si pasa más de 300 estudiantes, debe haber una enfermera que esté a tiempo completo para que pueda atenderlos a los estudiantes o al mismo docente, ¿no? Porque para darle la prestación inmediata antes de llevarlo a un centro de salud o derivarlo, ¿no? No va a esperar a que venga el padre de familia a recién decirle lo curo o no lo curo, no, todo lo contrario, un acta de supervisión de todos los locales donde la institución brinda servicios de educación básica. Este inventario debe describir todo lo que tiene el local educativo. En este caso, el inventario debe estar firmado por el director de la institución representante legal, ¿no? Y detallar si el local educativo cuenta con más de un botiquín, porque puede haber solo un botiquín central, como pueden tener botiquines en cada aula o en pabellones, o dependiendo cómo ustedes se hayan organizado. Recuerden que no podemos dar pastillas, ¿no? Medicar a los estudiantes, a no ser que el padre de familia explícitamente pida de que el estudiante sea medicado porque tiene un tratamiento, pero si no, no podemos hacer ello, ¿no? En la consideración de medio de verificación 2, este acto de supervisión a los locales donde se brinda servicios de educación básica, durante esta actividad que es programada, el supervisor va a registrar sobre el contenido del botiquín, si cumple con las disposiciones de la normativa vigente en la materia, y su acta de supervisión que debe contener un registro fotográfico que permita cumplir los indicadores aplicados a las instituciones educativas privadas. En el componente 3, que es el servicio de soporte psicológico, tiene por finalidad garantizar que la institución educativa cuente con un servicio que brinde orientación a los miembros de la comunidad educativa con el objetivo de favorecer el desarrollo y bienestar integral de los estudiantes, así como promover prácticas y acciones de convivencia escolar democrática, intercultural e inclusiva en la institución educativa. Un soporte emocional y desarrollo de habilidades socioemocionales, las cuales deben realizar en articulación con el servicio de salud mental comunitario que le corresponde en el territorio con otros actores de la comunidad que corresponda. Esto es muy importante. Hoy en día estamos terminando una pandemia y que ustedes han podido observar durante mucho tiempo a través de los medios de televisión, cómo los estudiantes reaccionaron en algunos momentos en algunas instituciones educativas, cómo reaccionaron ante el encuentro, la sociabilización que tenían que realizar. Hubo choques por las emociones, entonces es necesario que el psicólogo ayude al soporte socioemocional de cada uno de ellos, tanto de los estudiantes como de los padres de familia. De los estudiantes con talleres en determinados momentos, y para eso tiene que estar en contacto mucho con lo que es la parte de tutoría, para saber cuáles son las falencias o las carencias que se están considerando dentro de la institución o las aulas para poder promover talleres de soporte emocional. Pero no solamente esos talleres de soporte, sino también de desarrollo de habilidades, ¿no? ¿Cómo puedo desarrollar todo lo que tú vas realizando? Pero no solamente a los estudiantes, ¿no? Sino también a nuestros padres de familia. Porque ¿de qué vale limpiar al pececito? ¿No? Limpiarlo, echarle brillo y todo, luego después lo enviamos de nuevo a la pecera donde pueda estar contaminada, cuando no limpio también la pecera, o por lo menos cuando no doy una orientación favorable a los padres de familia, ¿no? Entonces, como para poder ir de la mano. Entonces, esa acción de soporte psicológico es fundamental dentro de nuestros niños. Y hoy en día, ¿quién no necesita un soporte psicológico? Con el estrés, con la preocupación, con las cosas que vivimos, con las anécdotas que tenemos, con las experiencias que pasamos, con tantas cosas que nos van sucediendo en la vida, ¿quién no necesita de un soporte psicológico? Y hasta espiritual, ¿no? Este servicio de soporte psicológico cuenta con un indicador. La institución cuenta con un servicio de soporte psicológico adecuado a la modalidad, nivel o ciclo, forma de atención y modelo de servicio educativo que corresponda. Para esto, si yo tengo un servicio de soporte psicológico, todas las actividades que yo vaya a realizar tienen que estar definitivamente descritas y planificadas en el plan anual de trabajo, ¿no? Entonces,
el documento que me van a pedir más adelante para el medio de verificación, si es que yo tengo esta modalidad, este indicador de soporte psicológico, muy aparte del ambiente y de todo, es que en mi plan anual de trabajo yo tenga las actividades, que esté aprobado por el director y que se ejecuten realmente, ¿no? El reporte trimestral de las actividades desarrolladas por el servicio de soporte psicológico y la declaración del número de colegiatura de profesional de psicología. Entonces, ¿puedo tener bachilleres que estén haciendo soporte socioemocional o desarrollando habilidades? Sí, pero siempre y cuando haya una persona que sea profesional y que tenga la colegiatura y que esté bajo su mandato de ella, sobre su supervisión de esa persona, de él o de ella en este caso. Solo no pueden, porque la ley me dice que la persona que está a cargo de esto, de este soporte psicológico, tiene que ser un profesional que tenga colegiatura. Entonces no puede ser un bachiller. ¿Qué consideraciones debo tener para los medios de verificación 3 y el 1? Primero, el PAD aprobado, definitivamente, ¿no? Y el PAD debe incluir esas actividades desarrolladas por el servicio de soporte psicológico que está dirigido a toda la comunidad educativa. O sea, no solamente a los estudiantes, a los docentes, al personal administrativo, al personal de mantenimiento, a los padres de familia. En donde se incluyen estos diversos medios de difusión, ya sea en Twitter, en Face, en Instagram, en WhatsApp. Entonces yo tengo que difundir que va a haber una charla, que va a haber una escuela de padres, una escuela para padres, ¿no? Ahí hay una diferencia, que vamos a tener talleres, que vamos a realizar jornadas, que vamos a tener un grupo de terapia. Entonces yo tengo que difundir para que los padres de familia, los estudiantes puedan asistir y participar de ello. En el caso de los estudiantes es mucho más práctico porque están dentro de las horas de tutoría y si se hace fuera como una parte de apoyo, tiene que ser comunicado a los padres de familia. Entonces desarrollo en el PAD todas las actividades que voy a realizar para una buena convivencia escolar. El último reporte trimestral de actividades desarrolladas por el Departamento de Soporte Psicológico es una consideración de un medio de verificación también. Tiene que estar la descripción detallada de cada una de las actividades realizadas en el trimestre, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cuándo lo he hecho? ¿Cuántos participaron? ¿Quiénes participaron? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuáles fueron los indicadores? ¿Qué se logró? ¿Qué no se logró? El reporte debe estar firmado por el profesional, definitivamente. Debe implementar las actividades de soporte psicológico, que incluya actividades preventivas como de intervención psicopedagógica, según corresponda. Entonces, las actividades preventivas de intervención, hay que tener mucho cuidado con ello también, ¿no? Porque acuérdense que las preventivas son evitar el bullying, por ejemplo, cómo evitamos el bullying, cómo evitamos el hecho de repente de la depresión en los estudiantes, ¿no? Y si ya hay una intervención, tiene que ser psicopedagógica, o sea, no puede ser solamente psicológica, no puede ser una intervención psicológica, sino psicopedagógica. ¿Cómo va a ayudar a desarrollar al estudiante en su aspecto cognitivo para que pueda él desarrollar sus capacidades, ¿no? Siempre avisando a los padres de familia o al tutor. En las consideraciones de los medios de verificación 3, tengo que declarar el número de colegiatura definitivamente del profesional que es psicólogo. El que brinda el servicio tiene que ser un psicólogo, debe ser titulado, tiene que estar habilitado, ¿no? Para el cual debe brindar su número de colegiatura, para poder verificar si es que realmente esta persona está apta o no para poder ejercer lo que habíamos dicho, de soporte y de desarrollo de habilidades sociales. Muy bien, hasta aquí tenemos una primera parte que es la de bienestar. Aquí vamos a hacer un pequeño alto exactamente de 5 minutos, son las 19:35, 19:40, hacemos el número 6, la última sesión, y de ahí vamos a pasar a lo que corresponde los talleres en grupo, porque necesito que ustedes sí dejen el día de hoy evidencia de trabajo. Bien, entonces hacemos un alto acá de 5 minutos
y nos estamos incorporando a las 19:40 nuevamente. Muy bien. Muy bien, 7:40.
Empezamos ahora con el siguiente, que es la última condición, que tiene que ver con la parte financiera. Pues bien, esta parte es muy interesante porque aquí tiene que ver todo lo que es los costos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con costos, gastos, cómo voy a funcionar dentro de la institución educativa. Para los públicos es a través del TUPA, ¿no? Y todo lo que tienen que ustedes dar a conocer dentro de lo que va pidiendo el Ministerio de Educación. Para las instituciones educativas privadas, definitivamente de acuerdo al Decreto Supremo 05, que dice cómo tienes que organizar la educación, la institución educativa, ¿no? En este artículo te dice bien claro que la institución tiene que elaborar, implementar y evaluar sus instrumentos de gestión. Lo mismo también le dice al público, tienes que elaborar, ¿no? Implementar y evaluar tus instrumentos de gestión, tu PI, tu PA, tu reglamento interno, o sea, lo mismo. Sin embargo, hay una diferencia en este sentido. ¿Y cuál sería la diferencia? Conforme a la normativa, ¿no? de lo que está el Ministerio de Educación. Que uno lo hacen del Ministerio de Educación y el otro lo tiene que hacer frente a la promotoría o el dueño tiene que elaborar para saber cuáles son los costos y los gastos y cómo va a quedar, si es que queda algún tipo de margen para volver a invertir en la institución, ¿no? Entonces, el incumplimiento de esas obligaciones... El cumplimiento de esas obligaciones establecidas en el numeral anterior va a constituir infracción pasible de la imposición de una sanción administrativa conforme a las reglas establecidas en el presente reglamento. Entonces aquí sí tenemos que tener mucho cuidado. Muy bien. Luego tenemos... Perdón. Muy bien. Luego tenemos lo que es el punto de equilibrio, ¿no? En el punto de equilibrio, aquí podemos determinar cuáles son el valor de las X, el valor de las Y, ¿no? Entonces, el valor de las X y de las Y. Vamos a ver cuáles son los costos fijos que tenemos, el punto de equilibrio, acá va a estar el punto de equilibrio, los costos variables, o sea, ¿qué es esto? ¿Cómo hacemos los costos? ¿Qué serían los costos fijos? ¿Qué serían los costos variables? Eso lo vamos a ver en el taller. ¿Cuáles son las áreas de pérdida? ¿Cuáles son los costos totales? ¿No? ¿Cuál sería? ¿No? ¿Cuáles son los ingresos por ventas? En este caso, yo vendo en la institución educativa, yo vendo, ¿y qué vendo? Bueno, pues en la institución educativa privada yo vendo educación. Suena feo, pero vendo educación, porque tengo que pagar a mis docentes. Entonces hay ingresos por ventas, digamos así, áreas de utilidades, hay una utilidad neta, cómo la invierto esa utilidad neta, ¿no? Todo esto hay un punto de equilibrio. O sea, si yo disminuyo ese punto de equilibrio entre lo que yo voy haciendo, pues la institución no va a salir adelante definitivamente, porque más va a la pérdida que realmente al ingreso. Si hay ingresos que puedo mejorar, puedo entonces comprar, de repente necesitan que se compren, que se arregle el techo del patio, o se necesita que haya más computadoras, remodelación de todo un aula, cambio de piso. Entonces, cuando yo hay ingresos, puedo haber, cuando hay utilidades, puedo invertir en institución, pero cuando no las hay, entonces, ¿cómo invierto y cómo mejoro? Pues para eso se habla de un punto de equilibrio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de lo que voy a programar dentro de lo que es mi institución. Entonces, ¿cuánto va a, en cierta manera, cuánto va a costar, cuántos estudiantes tengo, ¿no? Cuánto es el monto que yo cobro por cada nivel, grado, digamos así, y cuál sería mi punto, costos fijos que voy a siempre gastar, ¿no? Y los costos variables que voy a tener y mi utilidad neta. Pues acá tengo que buscar yo mi punto de equilibrio. Los que son de matemáticas seguro que ya lo captaron rápidamente, ¿no? Entonces, de repente la mayoría, porque también pueden haber llevado algún tipo de curso, ¿no? Entonces, aquí yo tengo que buscar cuál es el que yo debo ofrecer para tener cuántos estudiantes, cuánto debo cobrar, y este será mi punto de equilibrio para poder sobrevivir, vivir y tener una utilidad, ¿no? Más adelante. Entonces, llegamos a lo que es este componente que es muy importante dentro de lo que es nuestra institución educativa. Entonces, cuando hablamos del punto de equilibrio, estamos hablando de ese cálculo que sirve para definir
lo que es el momento en que los ingresos de esta institución, ¿no? Cubre sus gastos fijos y sus gastos variables, definitivamente, ¿no? En este componente tengo que haber una previsión económica y financiera. ¿Cómo hago esto? ¿Qué dice esta previsión económica y financiera? Que tengo que, en otras palabras, tengo que ser sostenible, en otras palabras, así de sencillo, tiene que tener sostenibilidad en el tiempo. Entonces, tiene por finalidad asegurar que la institución tenga disponibilidad de recursos humanos, financieros y materiales que garanticen la creación de la institución educativa, así como su correcto funcionamiento y continuidad del servicio educativo. Estoy hablando entonces de sostenibilidad, ¿no? De acuerdo con la cantidad de estudiantes, la modalidad, el nivel o ciclo, forma de atención y el modelo de servicio educativo de corresponder. Miren, dice, tiene por finalidad asegurar que la institución tenga disponibilidad de recursos humanos. ¿Cuántas aulas? ¿Cuántos docentes? Y si solamente es un docente o si tengo docentes que van a enseñar talleres, que van a enseñar otro tipo de cursos adicionales, entonces tengo que ver, ¿no? Financieros, o sea, todo lo que tenga que ver con la parte de liquidez, y materiales, o sea, y materiales también, ¿no? Materiales, en este caso, bienes y servicios, porque también tenemos ahí materiales, ¿no? ¿Qué voy a ofrecer a mis estudiantes? Solo tiene un indicador, ¿muy bien? El componente 6.1, que es la previsión económica y financiera, solo tiene un indicador. Dice que cuenta con herramientas de gestión financiera para la administración de los recursos, tanto humanos, financieros y materiales, que van a garantizar la creación y funcionamiento y la continuidad del servicio educativo de educación básica. Entonces, si yo quiero que mi institución crezca, si yo quiero que mi institución sea estable realmente dentro de lo que corresponde a lo que yo voy a ofertar, a lo que yo voy a ofrecer al público, porque yo voy a hacer medios de comunicación, voy a hacer publicidad de mi institución educativa y lo que yo ofrezco lo tengo que cumplir, entonces tengo que tener una buena previsión económica y definitivamente financiera para poder decir y hacer lo que he publicado. Revisión. Tiene 4 medios de verificación. El plan de inversión, que está vigente en un periodo no menor a 5 años. Muy bien, un plan de inversión. ¿Cuánto tengo que invertir? ¿Qué debo invertir? ¿Cómo debo invertir? Estados financieros por un periodo no menor a 5 años. Todos mis estados financieros tienen que estar bien estructurados, bien realizados. Para eso se necesita definitivamente de un administrador o de un técnico en la administración para que nos pueda apoyar y ayudar. Un presupuesto institucional vigente por un periodo no menor a 5 años. Mayormente hacemos presupuestos pensando en, a ver, ¿cuánto cobra esta institución? Hacemos un pequeño estudio de mercado, ¿no? Y rápidamente hacemos en este estudio de mercado, decimos, ¿cuánto cobra la institución que está al frente, la que está a 2 cuadras, la que está a 5 cuadras? Ah, ya, nosotros vamos a cobrar, si él cobra 300, el otro cobra 350 y el otro cobra 250, nosotros cobramos 320. Eso no es un estudio de mercado, eso es un supuesto. O sea, tenemos que hacer un estudio de mercado, un presupuesto real. ¿Cuáles son mis costos fijos? ¿Cuáles son mis costos variables para yo poder sacar mi punto de equilibrio? ¿Cuántos son los estudiantes que voy a tener? ¿A cuánto me proyecto? ¿No? Para poder sacar un promedio de pago para poder decir que voy a ser sostenible. Herramientas de gestión financiera. Vamos a ver. Plan de inversión vigente en un periodo no menor de 5 años. ¿Qué es este plan? Tiene que estar elaborado de conformidad con el proyecto educativo institucional y debe incluir como mínimo lo siguiente: fuente de financiamiento, recursos propios o externos. Cuando hablamos de recursos propios, estamos hablando lo que yo tengo como base, ¿no? Como base inicial. Cuando hablamos de recursos externos, donaciones que pueda recibir, pero que la tengo que incluir dentro de ello, ¿no? El cronograma de la ejecución de la inversión por un periodo no menor a 5 años. Muy bien. ¿Qué cronograma de ejecución voy a hacer en este año o para 5 años? ¿Y qué indicadores financieros que demuestren la sostenibilidad financiera de la educación educativa privada, ¿no? En este caso de las privadas? Cuando hablamos de recursos propios, también acá podemos hablar, porque son fuentes de financiamiento, de los recursos que son
directamente recaudados, ¿no? O sea, los RDRs. Puedo alquilar yo de repente, mi patio, pero para un fin educativo definitivamente, puedo alquilar para una academia de vóley, de básquet, sí, sí puedo, y son recursos directamente recaudados. Aquí tenemos que ver qué cosa es lo que podemos hacer con nuestra institución, ¿no? Si es que en la mañana funciona hasta la tarde y desde la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿y qué hago desde las 2 hasta las 10 de la noche que podría ser utilizado mi espacio para poder generar recursos, para poder mejorar mi infraestructura, mejorar hasta las capacitaciones? O sea, todo lo que yo vaya a hacer de fuente de financiamiento tiene que tener un objetivo que debe estar plasmado en el proyecto educativo. Este plan debe estar firmado siempre por el propietario o promotor y el representante legal de la institución. ¿Quién es el representante legal de la institución? El director. El director es el representante legal de la institución. El propietario o promotor es la persona dueña de esto, pero el representante legal siempre va a ser el director. Y aquí les traigo una especie de planillón en la cual ustedes pueden realizar de acuerdo a los compromisos de gestión escolar, ¿no? De acuerdo a los 6 compromisos, tienen los objetivos institucionales de cada uno de ustedes, de sus instituciones, las metas a las que deseen llegar, los indicadores que se han ustedes propuesto, sus fuentes de verificación, la línea de base, yo les he puesto un 36%, la meta para ese año un 50%, primer año, ¿no? Metas anualizadas, el primer año el 40%, el segundo el 44%, el tercero el 48%, y en el cuarto año el 50%, ¿no? De acuerdo al objetivo que ustedes quieran lograr. Vaya, seamos más realistas, porque a veces ponen hasta el 100%, y no es el 100% realmente, ¿no? No llegamos al 100%. Entonces, seamos realistas. ¿Cuánto va a ser mi meta a 4 años? ¿Cuánto es lo que voy a lograr? El plan estratégico institucional, este plan estratégico también está acá con los objetivos de gestión escolar. Mis objetivos estratégicos, los objetivos específicos o las líneas de acción que voy a seguir. El objetivo 1 puede tener 2 líneas de acción, puede tener 3 líneas de acción, las metas para cada uno de ellos, los indicadores que van a ser fuentes, ¿no? Número de o porcentaje de, ¿no? La fuente de verificación, aquí qué fuente de verificación va a ser, la línea de base, los resultados de ese diagnóstico a los cuales yo he tenido, que es mi línea de base, el 36%, el 20%, el 60%, el 15%, cuánto va a ser mi meta a 4 años, ¿no? Y las metas anualizadas. Aquí voy a lograr el 40, el 44, el 48, hasta llegar al 50. O de repente acá pongo al 80%, entonces acá voy a hacer el 70, el 75, el 78 y el 80%, ¿no? Entonces, pero eso va a ser dependiendo de cada uno de los objetivos estratégicos que yo me haya planteado para que yo pueda hacer mi plan estratégico institucional en cuanto a la parte financiera, ¿no? El colegio XX tiene su plan de inversión al quinquenio, porque tiene a 5 años, recuerden que es aquí 5 años, del 2023 al 2027. En este caso sería el próximo año, 2024 al 2028. Entonces, ¿cuáles son los rubros que debe tener? Ok, inversión de construcción de local. Quiero construir un local porque ya mi local no da más. Tengo una superpoblación en inicial, en primaria o en secundaria. Entonces, quiero construir en el 2023 cuánto va a costar, ¿no? Un horizonte temporal de inversión de lo que yo tengo que realizar. Voy a comprar un terreno, el terreno me cuesta, a ver, vamos a ver, el terreno me cuesta $500,000, ¿no? $500,000. ¿Cuánto voy a pagar, ¿no? ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cuánto voy a recuperar? ¿Cómo voy a hacer la elaboración de los planos? La mano de obra de construcción del colegio, los materiales de construcción, las ventanas por aula, las puertas, los extintores, las instalaciones, las luces, la señalización, y todo lo que lleve la inversión de construcción del local, ¿no? Si en el caso fuera un local, o si en el caso fuera tan solo de un aula, ¿no? Porque quiero ampliar un aula, o porque quiero ampliar un nivel más. Tengo inicial, y en inicial tengo 3 secciones, pero este año he visto que, y el año anterior, he visto que he tenido que dejar sin matricular a un promedio de 15 a 20 estudiantes por cada 3 años, 4 años y 5 años, pero ya no tengo más espacio. Entonces tengo que comprar un terreno, entonces me proyecto, ¿no? Me proyecto para eso. Y si es que tengo y cuento con el dinero, ¿y cómo lo voy a financiar? ¿En cuánto tiempo va a ser mi retorno? Entonces, ¿cuánto es lo que voy a gastar por año, digamos, ¿no? Inversión en muebles y enseres,
juego de mesas con sillas, carpetas personales, pizarras acrílicas, escritorios, camillas, muebles para los equipos de cómputo, que es lo que de repente estoy necesitando más urgente, porque puede hacer que mi inversión en muebles en series sea otro, ¿no? Entonces, es dependiendo de lo que yo haya visto dentro de lo que es mi FODA también, y dentro de todos los informes que hayan presentado. Inversión en maquinarias y equipos, computadoras, ¿no? Impresoras, parlantes, equipos de sonido, pantallas, televisores, qué es lo que más me conviene para poder comprar, y por años, ¿no? Un costo de 6.000, 6.000 cada computadora, por 20 computadoras, son 120.000, ¿cuánto es en el 2023, 2024, 25, 26, 27? O sea, lo tengo que expandir, ¿no? ¿Cuánto es lo que sería? El proyecto de infraestructura tecnológica, adquisición de discos sólidos, de fuentes de poder, de proyectos de capacitación en herramientas, porque también tengo que capacitar a los docentes, adquisición de Chromebooks para laboratorios móviles, adquisición de Switch, renovación de licencias, y todo lo que otro rubro y así hasta el total la inversión del año. Pero esto se hace siempre con el administrador, con el contador, con la persona que te va a ayudar a poder planificar cuál es mi inversión para el quinquenio, no para un año. O sea, cuando tú te proyectas, tú te tienes que proyectar para 5 años. Por eso es que tus metas y tus indicadores tienen que estar relacionados, ¿no? O sea, miren aquí, mi objetivo estratégico en cuanto a lo que es la gestión. Entonces aquí tengo que tener las líneas de acción. ¿En cuánto tiempo voy a lograrlo? Porque no voy a lograr todo en un solo momento. Entonces aquí tengo que ver para 5 años. ¿Qué compro aquí primero? ¿Qué compro después? Todo eso lo tengo que ir viendo. Los estados financieros por un periodo no menor a 5 años. Este plan de inversión debe ser elaborado de acuerdo al PI, como lo hemos dicho. Deben incluir entonces el estado de la situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambio en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Estos estados, cuando hablamos de esos estados, sean mejor que pueda apoyarnos la persona que está dentro de lo que es la parte de la administración y la contabilidad, ¿no? ¿Cómo va nuestra situación financiera? ¿Cuántos padres tenemos que están pagando? ¿Cuántos padres no han pagado? ¿Cuántos ingresos hay? Si es que nos han llegado las donaciones, cuánto hemos recaudado por RDR, o sea, la situación financiera. Estado de resultados, ¿cómo es el estado de resultados? Te van a dar un resultado final de todo lo que se ha realizado. El estado de cambio en el patrimonio, entonces, ¿qué cosa hubo? Si es que hay o no hay mayor cantidad, ¿no? El estado de cambio de flujo en efectivo, ¿no? Del efectivo. Los estados financieros deben estar firmados siempre por el contador y el representante legal. Por eso te decía, el administrador, el contador es el que debe apoyarnos en esto. A partir del segundo año del proceso de adecuación de condiciones básicas, la institución privada remite los estados financieros del año anterior. O sea, no se puede remitir el mismo año, sino siempre del año anterior. Si la institución privada cuenta con 5 o menos años de funcionamiento, los estados financieros serán de todos los años que tiene desde que obtuvo la autorización para representarlo, ¿no? O sea, hay instituciones que recién han nacido, entonces se tiene que enviar todo. Las que ya tienen más de 5 años envían la del año anterior. Bien. Aquí hay un balance de un colegio XX, ¿no? El activo no corriente, el total activo, el total pasivo patrimonial. Entonces aquí están los activos, aquí está el pasivo no corriente y lo que es el patrimonio. Entonces acá tenemos, cuando hablamos del activo, efectivo y equivalente en efectivo, cuentas por cobrar promotor personal, servicios de contratación por adelantado, y tiene sus códigos, ¿no? Porque esto recuerden que lo ven efectivamente los contadores, porque tienen los códigos y van haciendo sus balances generales. El activo no corriente, inmuebles, máquinas y equipos, activos intangibles, depreciación y amortización acumulado. Recuerden que todos los bienes se van depreciando, ¿no? Y hay que amortizar lo acumulado, ¿no? El activo no corriente, y ahí van a colocar. Pasivo corriente, tributos por pagar, remuneraciones y participación por pagar. Tributos por pagar, acuérdense que hay que pagar la baja policía, lo que corresponda, ¿no? Remuneraciones y particiones por pagar, cuentas por pagar comerciales a terceros y que tengo que comprar insumos, ¿no? Total pasivo corriente. El pasivo no corriente,
instituciones financieras, cuentas por pagar a diversos terceros. Total pasivo no corriente, y al final va a salir total pasivo de patrimonio, ¿no? El patrimonio es el capital, las reservas, los resultados acumulados, el resultado del ejercicio, el superávit, si en el caso lo hubiera, ¿no? Si en el caso lo hay, en buena hora, porque ese superávit me va a ayudar siempre a mejorar la institución educativa. Por eso es que me tengo que proyectar no a 1 año, no a 2 años, sino a 5 años, ¿no? ¿Qué cosa es lo que quiero, qué es lo que busco? Y tiene que estar firmado, recuerden, por el contador y por el representante legal. Para los medios de verificación que corresponden al 3, el presupuesto institucional detalla como lo mínimo lo siguiente: remuneraciones o contraprestaciones anuales de cualquier naturaleza de todo el personal docente y administrativo, servicios básicos de agua, luz, telefonía e internet. Miren lo que son la parte como mínimo. El presupuesto debe detallar como mínimo los gastos vinculados al mantenimiento de infraestructura y equipamiento, los gastos por servicio de limpieza, seguridad y vigilancia, el pago de proveedores. Ah, pero yo no tengo seguridad, tampoco tengo vigilancia. Ah, ok, no tienes seguridad ni vigilancia. ¿Y cómo haces la seguridad y vigilancia en tu institución? Ah, he contratado una empresa. Ah, entonces tienes gastos por terceros, pero de seguridad y de vigilancia, ¿no? Porque tengo de repente una alarma, me avisas si es que entró o no entró, yo llamo inmediatamente, bien, pero pagas. Entonces siempre hay gastos por servicio de limpieza, las personas de mantenimiento, y por seguridad y vigilancia, de repente tengo contratado una empresa. Pago de proveedores, pago de tributos y gastos financieros. Este presupuesto debe estar firmado siempre por el propietario promotor y su representante legal, ¿no? Y esto es lo mínimo que debe considerar. Por eso es que es bueno y necesario conversar con el contador para que nos diga qué cosas es lo que tenemos que tener dentro de nuestro presupuesto para que tengamos realmente un punto de equilibrio y que la institución pueda mantenerse y sostenerse en el tiempo. Recuerden que hay instituciones que pasan los 100 años. Hay muchas instituciones aquí en el Perú que ya pasan los 100 años. ¿Cómo se han sostenido en el tiempo? ¿Cómo han realizado o cómo ellos han podido sobrellevar toda esa carga, ¿no? De acuerdo a lo que nos pide como mínimo estas consideraciones. Porque definitivamente hay una persona que es el contador, el administrador, que está viendo que el estado financiero, que todo lo que corresponde a ello esté bien. Y otros. El video, ¿no? En este caso, por ejemplo, el estado de situación financiera, digamos que al 31 de diciembre de un colegio XX, ¿no? Te dice sobre ventas netas, sobre total de ingresos, utilidad bruta, utilidad operativa, utilidad o pérdida neta antes de iniciar, ¿no? El impuesto a la renta, el superávit o pérdida neta también. Entonces aquí ellos van a colocar todo lo que hay, ¿no? Otros ingresos operativos, descuentos, rebajas, bonificaciones concedidas. Cuando hablamos de descuentos, rebajas y bonificaciones, aquí tenemos que ver también si es que a nuestros estudiantes les estamos dando becas, ¿no? Entonces esos son los descuentos que nosotros tenemos. Inventario inicial, compras o costo de producción. Cuando hay un inventario inicial tenemos que saber todo lo que está inventariado dentro de la institución para poder determinar los costos, ¿no? El inventario final. Los gastos de personal, de directores, que aquí mayormente en todas las instituciones educativas y hasta en el propio gobierno, el presupuesto es el mayor en lo que es el gasto de personal y directores, ¿no? Todo lo que tenga que ver con personal siempre se lleva casi el 75% de todos los ingresos, ¿no? En cuanto a remuneración. Gastos de servicios prestados por terceros, gastos por tributos y otros gastos de gestión. Y cuando hay una utilidad operativa, tenemos que considerar los gastos financieros, la depreciación, los otros ingresos, lo que se había mencionado en la parte anterior, ¿no? Y la utilidad neta antes de lo que es el impuesto a la renta y el superávit si en el caso lo hubiera. La firma del contador y la firma del representante legal. En la consideración del medio de verificación 4, las herramientas de gestión financiera, en esta gestión financiera e información histórica, porque tiene que haber una información histórica, se debe incluir como mínimo el reporte que contenga esa información histórica de los estados financieros de los últimos 5 años. Entonces hay que hacer un cuadro, para eso el contador hará un cuadro de cuánto fue lo que hubo en el año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, ¿no? Los 5 años.
Igual, si estamos en el 23, 22, 21, 20, 19, 18, 5 años. En el supuesto que la institución cuente con menos de 5 años de funcionamiento, la información histórica corresponde a todos los años que tiene desde que obtuvo la autorización para prestar servicios, ¿no? Entonces hay que tener en presente ello. Si tengo menos de 5 años, tengo que declarar todos mis años. Si tengo más de 5 años, declaro históricamente, ¿no?, los estados financieros de los últimos 5 años, solo de los últimos 5 años. Si tengo 100 años de creación, los 5 años nada más. Si tengo 70 años, los 5 años. Pero si recién me he conformado, me he creado hace 5 años, tengo que incluir los 5 años. Informe o reporte que contenga información histórica sobre el presupuesto institucional de estos 5 últimos años. Igual, ¿no? Tiene que informar todos los años correspondientes desde que obtuvo la autorización. Esos informes deben estar siempre firmados por el propietario, promotor y el representante legal de la institución. Muy bien. Y ahora que hemos terminado con esta parte que corresponde a lo que es la parte de gestión financiera y un poco viendo lo de tutoría, voy a empezar a armar los grupos para poder decirles a cada uno de ustedes que necesito que vayan definitivamente a las aulas para poder, compartir lo que les voy a mencionar en breve. Vamos a ir, permítanme un momento, por favor. Aprovechen que esta es la última capacitación, ¿no?, el último día. Y es necesario que ustedes de repente puedan realizar algún tipo de pregunta, si es que necesitan realizarlo o hacerlo. Entonces, aprovechemos ahora. ¿Qué les parece? Sí. Mientras yo voy armando los grupos, por ahí vi que preguntaban. Sí. Sí, profesora, sí. Buenas noches. Feliz día para usted y todos los colegas también. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Estoy hablando de Chimbote, soy Wilson. Mi pregunta es la siguiente. En cuanto al plan de inversión, hay un plan de inversión que uno se planifica, usted decía, más o menos a 5 años. Y supongamos que en ese plan de inversión no cumplimos con las metas. ¿Hay alguna sanción para ello? No hay una sanción explícita, porque recuerden que si son colegios privados, las metas financieras, la sanción sería pues que yo no llego a mi punto de equilibrio, y si no llego a mi punto de equilibrio, ¿cómo me sostengo dentro de todo lo que es mi gestión? ¿Cómo sostengo la gestión para poder realmente realizar los proyectos que tengo, ¿no? Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Desgraciada de la Dina, ¿eh? ¿Perdón? Maldita. ¿Perdón? ¿Profesor? Se han dado un bono de 9.900 soles. Ellos. Que por desempeño, profesor, y buena capacidad. ¡Qué maldito! Así dice docente, función psicólogo, es decir, a través de un presupuesto del docente contratan psicólogos para poder cubrir esta necesidad. Entonces, esa es la realidad. Ahora, en cuanto a lo que usted decía, cuando uno solicita psicólogos, el colegio de psicólogos lo que le va a dar es una base de datos. Definitivamente no le va a dar un psicólogo para que le atienda a su institución educativa. Y nosotros en el 2019, cuando éramos voceros, a través del decanato, se hizo un programa que se llamó Programa de Prevención de la Violencia Familiar y Feminicidio. Esto lo hicimos en muchos colegios de Lima, de manera voluntariada, psicólogos profesionales, todos colegiados, porque queríamos demostrar de que nosotros los psicólogos teníamos mucho que ver y aportar dentro del campo de la salud mental. Dejamos un buen trabajo, pero lamentablemente esto no recayó para que se tome como política pública, ni por el Ministerio de Salud, ni por el Ministerio de Educación, salvo el Ministerio de Educación, que ha ido contratando algunos psicólogos de convivencia que hasta ahora no abastece realmente a la demanda que hay en la mayoría de los colegios. Ahora, la realidad que pasa en los colegios privados, perdón, que yo también he trabajado en los colegios privados, muchas veces, ¿qué hace el promotor o el director?
contrata a un psicólogo solamente para que lo asesore. Es decir, por eso es que viene una vez por día. Y no viene ni siquiera en una jornada completa, viene solamente un par de horas para ver si hay algún caso, le da algunas recomendaciones y se va. O en el mejor de los casos deja un interno, que si bien es cierto ya un interno está en las condiciones de poder activar, pero todavía no tiene la experiencia ni el bagaje que tiene ya pues, un psicólogo colegiado con varios años de experiencia. Entonces, esa es un poco la realidad, y para los colegas y para todos los maestros que están en esta sala, yo les voy a dejar acá mi número para que ellos cualquier cosa me puedan contactar y pueda yo darle alguna información que requieran sobre algún aspecto que tiene que ver básicamente con el trabajo psicológico, porque esto lo del soporte emocional, decía adelante, es una maestra, muchas veces sí, las capacitaciones que hace el Minedu conforme al soporte emocional, a cómo abordar problemas emocionales dentro del aula, se hacen de manera general, es decir, convocan a los directores, subdirectores o coordinadores para que ellos a su vez hagan las réplicas, y nunca llega la capacitación directa al docente. Al maestro de aula es el que recae y quien tiene que solucionar el problema. Entonces, cuando hace la capacitación el directivo, el subdirector o el coordinador, el mensaje ya no llega igual como debería de llegar cuando te hace directamente el psicólogo. Entonces, por eso estoy dejando yo ahí el número para que si alguna persona de esta sala quisiera contar con ese servicio y poder brindarle la información que se requiere, con mucho gusto. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, Noé. Muchísimas gracias. Es verdad, ¿no? Necesitamos, sinceramente, de psicólogos que nos puedan ayudar y aportar, pero sobre todo no de psicólogos clínicos, sino de psicólogos psicopedagógicos, ¿no? Porque es lo que se necesita en las instituciones educativas. Efectivamente, no es que te vayan a dar un psicólogo, ¿no? Quizá porque tengo contactos, ya ahora tendría a Noé también como contacto para poder molestarlo allá, que sí se necesita un psicólogo y se puede contactar, ¿no? De repente para capacitaciones, de repente para lo que corresponde, para la no violencia, por ejemplo, ¿no? Se pide el apoyo y ellos gustosamente nos ofrecen esos talleres tanto para los estudiantes como para los padres de familia. Lo hemos hecho, lo he realizado y sí te lo dan, ¿no? Te lo dan con mucho gusto y creo que aquí hay personas que podrían de repente hasta decir, sí, en mi institución educativa hay una psicóloga que trabaja para todo lo que es la no violencia. Hemos tenido una charla con referencia a la no violencia porque se hace el contacto con los psicólogos del Colegio de Psicólogos. José. José Gilberto, estabas con la mano levantada. José, miren, nos queda 3 minutos y la verdad es que Luis Maestra, Pérez. Sí, maestra, buenas noches. Bueno, un poquito tarde, pero feliz día a todos y a todas nuestros queridos colegas y compañeros. Quería una pregunta, una reflexión que quedó en el tintero desde la primera capacitación, la primera fecha. No pude hacerla. Es un poco sobre la salud mental. Mire, ve, en mi institución, por ejemplo, cuando se matriculan los niños, se exige requisitos básicos, lo que la normativa pide, pero no podemos exigir un informe médico, un certificado psicológico, ni mucho menos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya se detectan algunos problemas con los niños de salud mental y otras cosas más, muchas veces los papás niegan, los papás no aceptan, los padres se resisten. Entonces, por diferentes razones, incluso entran en conflicto con la institución, como que demuéstreme, dígame que mi hijo estaba bien, o mi niña el año pasado lo hizo bien, ahora en su colegio no. Entonces, ahí hay un problema también de la población, que necesita una orientación. Gracias, maestra. Efectivamente, Luis, necesitamos una orientación, definitivamente. O sea, no podemos pasar por alto muchas cosas, ¿no? El padre de familia vive muchas veces estresado por la situación en la cual estamos pasando como país, ¿no? Si está en una institución educativa privada, a veces busca la mejor opción para sus hijos o su hijo. Y cuando económicamente, yo siempre les he dicho, ¿no? Para poner en una institución educativa donde yo pueda realmente
darle lo mejor a mi hijo, que es lo que yo necesito, pues entonces tengo que aprender a sumar, restar, multiplicar, dividir, elevar al cuadrado, a la potencia n, para poder saber si es que yo voy a poder cumplir con esas obligaciones a las cuales me estoy enfrentando, ¿no? Retando yo mismo. Y si no, piso suelo y digo, lo tengo que poner en una institución pública, pero que también responda a las necesidades y a los requerimientos que yo necesito. Y de repente, seguir apoyándolo a mi hija o a mi hijo para que pueda lograr las competencias que se requieran. Es necesario conversar con los papás, es necesario tener un acercamiento con ellos, ¿no? Porque a veces no resulta. Casiano. Maestra, buenas noches. Buenas noches, colegas. Desde ya agradecido, ¿no?, por la participación. Muy interesante su ponencia, maestra. A modo de consulta y también a la vez a modo de comentario. El tema de la ausencia de atención de psicólogos en las instituciones educativas, si nos damos cuenta, radica en algo que hace mucho tiempo se daba en el colegio. Nosotros teníamos el curso de psicología. Usted lo ha gozado, yo lo he gozado, muchos de los que estamos aquí presentes lo hemos gozado. Teníamos filosofía, aprendíamos a meditar, a saber qué hacer de manera correcta y qué no. Aprendíamos a respetar mucho más que ahora los estudiantes que pasan por nuestras manos, porque teníamos educación cívica, teníamos psicología. Entonces, esta raíz sería bueno que la tomen en cuenta y promover lo que se estaba intentando promover. Hace poco, no quiero entrar a temas políticos porque no es mi estilo, pero ahí está una raíz fundamental, maestra. Estamos lamentándonos que hacen falta miles de psicólogos, pero si los profesores que asistían, los que dictaban eran psicólogos, eran docentes también. Entonces es una ayuda que puede, valga la redundancia, ¿no?, aportar a la solución de que haya tanto estudiante con comportamientos pésimos, que haya situaciones muy delicadas en las que verdaderamente a veces a nosotros que no estamos preparados, estamos pidiendo a gritos psicólogos y psicólogos. El coordinador de tutoría no se abastece, el auxiliar tampoco. Usted mencionaba hace poco algo muy delicado en el sentido de la responsabilidad en cuanto a un colegio, ya sea público o privado, si es que le pasa algo al estudiante dentro de la institución. Es su recreo. Se cayó en su recreo. No hay personal suficiente en una institución pública o privada para que lo vigile al estudiante. Es su recreo. Un estudiante naturalmente quiere desestresarse después de estar 4, 3 horas, tal vez, antes del recreo. Entonces, el auxiliar no puede tomar un rol así al 100% de vigilancia. Es inaudito, ¿no? Así tenga cámaras un colegio, imagínense, no siempre se puede abastecer. Entonces, ahí hay un vacío que no de repente nos ampara a nosotros como colegio, como docentes o como cabeza de una institución. Pero la responsabilidad va. Otra cosa, ¿qué sucede si hay pandillaje en la institución? De hecho, que como ya son controlados, pues dentro no van a pelear. Y si pelean de un modo, digamos, medido, tal vez no sea la palabra correcta, porque tampoco deben de pelear, pero sin embargo se desquitan afuera. Sale por periódico. ¿Y dónde está el director? Dicen. ¿Qué hizo el director? El director lo hizo internamente, institucionalmente, pero fuera, yo creo que ya no es la responsabilidad. Sin embargo, lo involucran. Conozco un tema muy cercano, ¿no?, en una institución educativa donde yo he trabajado, donde el director prácticamente está un pie hacia la cama, porque hubo lesiones graves de un estudiante de 17 años a uno de 14. Entonces, hay vacíos que de repente no nos permite a nosotros podernos defender. Lo otro, maestra, para terminar, en cuanto a lo que es los colegios que tienen convenio, vale decir públicos o los privados sobre todo, donde existe el hecho de que cuando uno llega a matricular a un menor hijo, firma, dicen acá, firma el contrato, el convenio, ¿no?, como se le llame, pero no nos permiten observar, no nos permiten, aparte de que la letra es diminuta,
no permiten las 8, 9 hojas ver. Cuando después, en el lapso de los 2 meses, ya te están mandando un sobre a pedir por la celebración de tal, un aporte económico mínimo de 20 soles. O el condicionamiento de los libros. O el condicionamiento del uniforme. Entonces, esas cositas no sé quién los puede regular para poder entendernos, ¿no? Y pues llevar, como se dice, un entender, ¿no? Propio, ¿no? El estudiante con el maestro con el padre de familia con los miembros de la institución, ¿no? Y hacer un ambiente pues más agradable, ¿no? Bueno, era mi intervención, maestra. Muy bien, Casiano, y también igual, concuerdo muchas cosas contigo, ¿no? Primero que está prohibido el pedir definitivamente como institución pública o como institución privada pedir cuotas a los padres de familia. No está permitido ello. Las cuotas, a no ser que sean bajo acta, bajo los comités de aula, que lleguen a un acuerdo total para que determinadas acciones que vayan a cumplir de acuerdo al plan anual de trabajo, actividades que están formuladas, se cumplan y que tengan que ser conocidas por los padres de familia, porque si no, no se puede estar pidiendo dinero a diestra y siniestra a los padres de familia. Recuerden que para eso pagan ustedes una pensión en el caso de los privados, y en el caso de los públicos se supone que no se paga pensión. Entonces, para eso están los comités donde van a poder decir qué cosa es lo que se van a invertir y en qué se va a gastar. Y tiene que ser todo transparente. O sea, no se puede estar dando tanta libertad, entre comillas, ¿no? Obligar a comprar uniformes tampoco. La ley no te habla de, hay un uniforme único que te dice la ley, la norma. Es más, si ustedes leen lo que es la norma, el reglamento de colegios educativos privados, tampoco te habla de un uniforme único, perdón, un uniforme único de cada institución, ¿no? O sea, ya es algo que la institución tiene y que en su reglamento debe estar, pero no te pueden condicionar dónde comprarlo, porque ya crea la suspicacia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Recuerden que somos docentes y alguien también dijo lo mismo que yo también afirmo. Tenemos que ser nosotros modelo, ejemplo. Yo soy cristiana católica, entonces mi ejemplo para mí de maestro es Jesús. Y si Jesús habló con la verdad, yo tengo que hablar con la verdad. Y si es que él habló siendo sincero, honesto, siendo transparente, pues yo también tengo que hacer lo mismo, porque soy reflejo de lo que es ser un maestro. Entonces tengamos cuidado con lo que hacemos y lo que hacemos dentro de nuestras gestiones. Aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Lamentablemente no se tuvo una visión, quizás se tuvo una visión, pero no se planificó. Sí, efectivamente, ¿no? Estuvo en las buenas intenciones de contratar y de crear y de hacer algo, pero lamentablemente la parte presupuestal también tiene que ver mucho con ello, ¿no? Y es necesario lo que decía Casiano y lo que decía también Abel hace un momento y Noé, que la salud mental de todos está afectado, porque no solamente los estudiantes han pasado por una situación en la cual hemos vivido, sino todos hemos pasado por una situación, tanto niños como adolescentes, jóvenes, adultos mayores, por una situación en la cual nadie se esperaba y no sabíamos cómo comportarnos. Entonces, esto de resocializar es necesario en las instituciones educativas. Lo que es el plan de estudios, lo que han hablado, hablar de un plan de estudios antiguo que funcionó para nuestra época, tendría que haber un estudio desde el Ministerio de Educación si es que es necesario retornar a este tipo de plan que se daba antes, ¿no? Filosofía, psicología, educación cívica, historia, geografía, economía. En otros países solamente se llevan 5 grandes asignaturas y van equilibrando con algunas otras, pero son las 5 más importantes, ¿no? Entonces, tener en cuenta qué cosa es la tendencia en la cual nosotros también estamos viviendo. En las instituciones educativas privadas hay mucha exigencia y el pago es poco, en algunas no todas. ¿Ah? Exacto, es verdad. Hay muchas instituciones educativas que te exigen más y más y más y no te pagan lo que debería pagar como un mínimo lo que paga el Estado, ¿no? Ok, a ver si es cierto, tendríamos el curso de psicología, es verdad,
pero por eso le decía, de acuerdo a las nuevas tendencias también, el mundo ha cambiado, ya no somos los mismos, o los chicos ya no son los mismos que nosotros estudiamos hace 30, 40 o 50 años atrás, ¿no? Ahora ha cambiado. Nosotros no teníamos computadoras, no teníamos estos medios, ahora sí los hay, entonces tenemos que seguir nosotros también perfeccionándonos y avanzando. ¿Cuáles son las normas que deberíamos conocer para colegios privados? Se los he dejado todas las normas dentro de lo que es el Drive, dentro de lo que es el Classroom de ustedes. Ahí está por cada sesión y por cada condición en las cuales nos están exigiendo, ¿no? Hace referencia al reglamento interno, por supuesto, el decreto supremo hace referencia a ello. ¿Cuáles son? Se los acabo de comentar, ¿no? Es necesario conocer nuestra normatividad. Leamos siempre todas nuestras normas, estudiemos. Sé que a veces es cansado, ¿no? Es estar con las clases, con las capacitaciones, pero si queremos ser mejores cada día, pues pongamos un poquito más de nuestro esfuerzo y logremos lo que aspiramos para cuando quisimos ser docentes. Cuando quisimos ser docentes, ¿qué te motivó? ¿Qué fue lo que querías iniciar? ¿Cómo quisiste iniciar esto, no? ¿Por qué querías enseñar? ¿Cuál fue tu motivación fundamental para poder ser docente maestro? Y maestro de inicial, de primaria y de secundaria. ¿Qué es lo que te llamó la atención más? Esa pasión que no muera, esa pasión que no se desanime, que siga viva en cada uno de nosotros. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Dejo el trabajo a través del Classroom. Lamentablemente no hemos podido avanzar. Hay muchas cosas por qué hablar. Los espero en otro curso que ya estaremos contactándolos. Esperemos, creo que son documentos de gestión, vamos a ver. Y ahí estaremos conversando bien. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Sigan disfrutando de este día del trabajo que ha sido muy enriquecedor para cada uno de ustedes y para mí también. Gracias, buenas noches. Silvia, la quiero mucho. Gracias, maestra. Buenas noches. Felicidades. Muchas gracias, señorita. Buenas noches. maestra Silvia. Gracias, muy buenas noches. Orden. Buenas noches, Miss. Buenas noches, gracias. Saludos, mi Silvia de María de Providencia. La recordamos con cariño. Sus hinchas somos. Saludos, buenas noches. Gracias, mi Silvia. Desarrollen el examen. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Pasándola bonito. Buenas Gracias. noches.